¿Sabías que tu pequeño empezará un intrépido viaje de crecimiento y que pasará a través de una serie de etapas, una especie de olas, y serán las más bacanas? ¿Conoces esas etapas, esa especie de olas? ¿Sabes qué pasa en su cerebro mientras crece? ¿Sabes por qué actúa así? Bueno, a continuación hablaremos un poco acerca de estas etapas, de esta especie de olas y qué hacer. Hola, bienvenidos a Go Podcast con Jason Laguna y Juan Carlos Castillo. A veces como papás nos hacemos preguntas como que por qué los chicos actúan diferente, porque ahora se muestran como más groseros, perezosos, holgazanes, que uno como que le sacan la paciencia, como uno dice no, ya no es como antes, que uno le decía, por ejemplo en mi caso, Juan José, tráigame los zapatos, y Juan José salía a correr y me traía los zapatos. No, ahora él no sale a correr, ni siquiera me responde. Entonces me tocó otra vez, Juan José, ¿me escuchaste? ¿Qué va? Que si por favor me trae los zapatos. Entonces pueden haber respuestas como que me diga, pero pues estás más cerca tú de ellos que yo de alcanzarlos. Entonces ahí uno empieza como a desesperarse. Y uno dice, bueno, ¿en qué momento estos manes se volvieron perezosos? ¿En qué momento se volvieron maleducados? ¿Se volvieron groseros? Ya le contestan a uno con dos piernas en la mano. Y uno empieza a generar como esa cantidad de preguntas que a veces no tienen como respuestas y empieza uno a cargarse como con ellos. Ajá. Y mira que hay un cuestionamiento que uno le hace a ellos, especialmente los que hemos logrado superar muchas dificultades y que logramos educarlos con más cosas. Entonces les decimos, no, lo que pasa es que usted no le tocó como a mí, usted ahorita la tiene más fácil, para usted las cosas están ahí a mano, lo que usted necesita yo se lo doy, entonces usted no se debería de portar así. Y eso nos molesta mucho, ¿no? Nos saca un poco de quicio que nos responden de esa manera porque la verdad, aparentemente a nosotros nos tocó más duro porque teníamos muchas limitaciones. Pero hoy en día uno ve que a los jóvenes les toca más dura, porque tienen una gran posibilidad para escoger. Nosotros no teníamos sino una sola posibilidad de escoger. Hacer caso o chancla. O sea, sí, no más, sí, castigo o hacer caso. En cambio ellos hoy en día tienen muchas posibilidades, muchas alternativas. Uno les dice, bueno, entonces existen como una serie de formas para disciplinar, para que hagan caso. Existe una multiplicidad de opciones. Sí, aunque mira que dentro de todas las cosas que los adolescentes viven actualmente, uno a veces, o yo por lo menos intento pensar como piensa mi hijo, por ejemplo. Ajá. Pero a veces se me dificulta porque uno dice, y uno empieza a cuestionarse porque uno empieza a compararse. Sí. Entonces, ¿será que yo era así? Y yo creo que esa pregunta se la hace uno y uno mismo se justifica porque uno dice, no, pues que yo soy bueno, el malo es él, porque ya es como de uno siempre le trata como de echar la culpa a otra persona. Ajá. Y en el caso de la adolescencia uno dice, no, es que yo no fui así. Pero yo creo que esa pregunta hay que hacerla más bien como a los papás de nosotros, a ver si nosotros sí éramos así, porque es que de pronto para ellos éramos un lío, éramos un problema, éramos un dolor de cabeza y nosotros no lo asimilábamos de esa manera porque estábamos en un mundo, en nuestro gran mundo o en nuestro maravilloso mundo, y éramos los incomprendidos, éramos los que nadie nos prestaba atención, todo lo que hacíamos lo hacíamos mal. Ajá. Entonces yo creo que en ese mundo paralelo, en lo que somos ahora como padres, si le hacemos esa misma pregunta a los padres nuestros, pues yo creo que las cosas en común, yo creo que serían casi que calcadas. Los chicos de ahora son diferentes a los de antes, a nosotros, a nuestros padres, eran mejores o son iguales. ¿Y cómo crees que ve la gente a los adolescentes? O sea, ¿cuáles son los comentarios que puedes encontrar en las redes respecto a los adolescentes, en tu trabajo, en cualquier lugar por donde vayas? ¿Qué piensa la gente de estos adolescentes que tenemos hoy en día? Ahí sí, el dicho dice, todo lo pasado fue mejor. ¿Y eso es cierto o no? Ayer nomás estaba
iba a hacer una vuelta con un amigo y me encontré con un señor y él decía, es que a mí me gusta el fútbol, yo siempre he visto mucho fútbol, pero a mí me gusta el fútbol del bueno, el fútbol que se jugaba en los 80, que eso sí era fútbol de verdad, no eso ahora, que eso es un teatro, que eso ahora miran el jugador y se tira al piso. A mí me gustaba el fútbol del bueno. Entonces, él hace referencia como que en su época el fútbol realmente era mucho mejor que el fútbol de ahora. Y es lo mismo con los adolescentes. Si le preguntamos a una abuela, esos muchachos de ahora son perezosos, esos muchachos de ahora no. Cuando me estaban levantando a mí, ay, que yo dijera a mi papá que yo no le iba a traer los zapatos, me volteaban el mascadero. Bueno, estas respuestas respecto a los adolescentes son tan antiguas como el ser humano. Por ejemplo, Sócrates, un filósofo del siglo V, él decía lo siguiente: la juventud de hoy es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Por lo visto, pareciera que la adolescencia es un mal que no tiene remedio. Y estamos hablando del adolescente varón, pero también del adolescente mujer. Mire la mamá, qué diferencia, no, qué les pasó, en qué momento se les dañó. O sea, pareciera que no tuviese remedio. No obstante, la adolescencia es una de las etapas más bacanas, más alucinantes sin duda. Pero también todo un reto para nosotros como padres y también para las personas que los están viendo crecer. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Yo creo que aquí nos va a ayudar mucho conocer las etapas. Algunos expertos hablan de varias etapas que tienen los adolescentes. Hay una psicóloga muy famosa española llamada Bárbara Tobar, y Bárbara Tobar lo divide en 3 etapas. Nosotros le vamos a llamar olas. La primera etapa o la primera ola va de los 10 a los 14 años. Y ella dice que se caracteriza por ser una etapa de lucha contra su identidad. Que hoy en día hay más opciones y que es más difícil tener como una identidad clara y como una identidad definida, especialmente en esta parte de género. Claro, que esto es un tema supremamente controversial y que no vamos a ahondar, pues por muchas razones, pero es importante saber, bueno, pero ¿por qué antiguamente como que había la posibilidad como que de tener una decisión más acertada, por así decirlo, y ahora ante esa multiplicidad de opciones, ¿será eso lo que le hace más difícil establecer como una identidad? Pero yo creo que también que tiene mucho que ver, Juanca, con lo que nosotros como adultos hemos querido como crear a los adolescentes o a los niños. Y es que queremos ofrecer una serie de opciones donde decir, no, es que no te puedes encasillar en 2 o en 3 o en 4, sino que te voy a dar una N cantidad donde tú decides dónde. Los famosos tonos grises, no es blanco, no es negro, es extremismo, entonces escoge los tonos grises, no quiere interferir con tu capacidad de decidir. ¿Hasta qué punto es bueno eso? Yo siento, Juanca, que eso es como que hemos permeado miedos hacia nuestros hijos. Y uno dice, en alguna manera es como que nuestros hijos hagan lo que yo no pude hacer. Porque en su momento lo que decías ahora, o es negro o es blanco, o es chancla. Entonces, le generamos una cantidad de opciones a nuestros hijos con la idea de ser mejores padres. Pero ese ser mejores padres es entre comillas, porque lo que estamos haciendo es, de pronto, haciendo que el niño haga lo que le parezca. Lo que le dé y la no gana. Estamos asumiendo nuestro rol de padres, que es acompañar, a conductar y escuchar. Pero ¿qué piensas respecto a lo que mucha gente dice? No, pero es que él tiene que escoger lo que a él le parezca. Y antes de que me respondas, porque es su libre voluntad, es el derecho que tiene él a elegir y no ser encasillado. Hace algún tiempo escuché la historia del hijo de un
creyente, una persona de fe, respecto a que había nacido en un hogar y le tocó creer lo que sus padres creían. Es igual como que a veces a uno le toca escoger el equipo o lo escoge porque sus padres ese era el equipo de preferencia. Todo el mundo hablaba, en el caso del Valle del Cauca, de Cali o del América, y nací en un hogar y me tocó ser americano, pero con el tiempo, no, yo quería ser del Millonario, del Junior, del Deportivo Tapita, de cualquier otro equipo. Pero finalmente ese muchacho sigue contando, sigue relatando que él llega un momento en el que pasa por estas etapas de la adolescencia, no sé si la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y él dice que en algún momento él se paró frente a su padre y él discutió con su padre que él no quería y que él no creía en lo que su padre le había enseñado acerca del tema de la fe. Pero algo muy importante, porque el chico después concluye lo siguiente: ¿sabes? Que cuando yo me aparté, cuando yo me retiré, al final del camino entendí o tomé la decisión mejor de creer en Dios, porque sé que es real y sé que Él existe. Esto hablando de un tema religioso, un tema espiritual que puede controvertir mucho, ¿sí? No sé si estás de acuerdo conmigo, eso dejar a que el muchacho escoja lo que le dé la gana, qué tan bueno puede ser. Yo creo que tiene que tener límites. Debe tener límites porque lo que estamos haciendo o lo que estamos entregando a la sociedad son personas frágiles. Súper interesante eso. Personas con carácter que hoy son blancos, mañana son negros, son inestables emocionalmente. Entonces, y de alguna manera los responsables somos nosotros como papás. O sea que no estamos haciendo la tarea como debe ser. Ahora, no estoy diciendo que los que le permitan a los hijos hacer lo que les dé la gana o lo que les dé la gana son malos padres. Son malos padres. Hay que hacerla bien hecha y la tarea de papá es involucrarse con ellos. Ajá. Y involucrarse con ellos no es dejar que ellos hagan lo que les dé la gana. Ok, bueno, yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar. Otra de las características que habla Bárbara Tovar en esta etapa tiene que ver con los cambios repentinos de humor. ¿Qué tanto cambia Juan José de humor? El mío está en una etapa de pronto no de cambios tantos, está más o menos pasando, está como está en esta primera etapa todavía. Creo que el tuyo también está en esta primera etapa que va de los 10 a los 14, pues no lo veo mucho como que hoy esté bravo y esté contento, pero sí veo mucho en él que, por ejemplo, yo le digo algo y él se molesta y está molesto, pero al rato va y me abraza. De un momento a otro, no da el espacio, ¿no? Yo quisiera decirle, quítate de aquí, ahorita estoy bravo contigo, no quiero, pero yo sencillamente dejo que me abrace. Y es un momento muy bacano, es un momento muy chévere, muy bonito. Lo estoy acompañando, porque hay que acompañarlos. Entonces, a veces lo que tengo de molestia me lo tengo que tragar, ¿sí? Y aceptar esa manito, a veces llena de dulce, sobre mi camisa blanca, perfectamente lavada y planchada. Y tengo que decir, hijo, te quiero mucho, pero estoy que te doy otro correazo. Sí, que te den la jeta. Pues a ver, a mí con Juan José sí me pasa, y es que él de pronto me dice que se enoja muy fácilmente. Y cuando se enoja, él no es explosivo, él es más bien como que se queda callado. Pero no lo notas, o sea, no hay palabras. No lo expresa, simplemente pero está enojado. Se siente enojado y dice estoy enojado y ya, y no. Y de pronto cambia, de pronto lo ves contento. Pues, o sea, no creo que lo notes mucho, pero se nota la alegría, poder decir, por ejemplo, este está bravo y ahora está contento, o no lo notas. No, yo no lo noto porque, digamos, el comportamiento de él o sus emociones no las expresa conmigo. Yo sé que está contento cuando yo lo escucho gritar con sus amigos. Ajá.
y entonces se ríe y pega los gritos y entonces uno pues ya está contento, ya no está enojado. Pero de pronto cuando ya sale de su tema con sus amigos, ya uno va como con el palo así a empujarlo a ver cómo reacciona. Y si reacciona bien, entonces está feliz. Y si no reacciona es porque sigue enojado. Ok, pasemos entonces a la segunda etapa, que de acuerdo a Bárbara Tovar va de los 15 a los 19 años. Y ella dice que en esta etapa, o en esta ola como la hemos llamado nosotros, esta ola que es una ola muy chévere, es una etapa de un cambio determinante. A ver, espérate un momentico. Dice ella que en esta etapa aparece en esta etapa un cambio determinante, aumentando su interés por el razonamiento moral y su reflexión por el significado de la vida. Bárbara Tovar habla de una segunda etapa o de una segunda capa, nosotros la llamamos de una segunda ola, y esta segunda ola va de los 15 a los 19 años. Dice muchísimas cosas, pero aquí hay una parte que me parece muy importante, y es que dice que aparece el razonamiento moral y su reflexión por el significado de la vida. Reflexionamiento moral antes no lo hacía. Me imagino que ella hace referencia a lo que es correcto y a lo que es incorrecto, porque algunos psicólogos determinan que el bien y el mal le restan importancia a algunos y dicen que eso es una cuestión religiosa. Pero entonces hablemos de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y el significado de la vida. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, nosotros no hemos llegado todavía allá, pero uno sí ve en cuanto a algunas personas que se vuelven, en mi opinión, como que hacen las cosas y como que miran si es correcto o no correcto. Porque antes a ellos no les importa, o sea, en la etapa anterior ellos sencillamente van haciendo las cosas, no existe el razonamiento abstracto, diría yo, que es por eso. Pero es que ahí, Juanca, es más de pronto que son más conscientes de sus acciones. Y al ser más conscientes de sus acciones, ya asimilan los errores. Okay. O sea, determinan que es claro, correcto y que no exacto. es correcto. Y obviamente saben que al cometer un error, pues el error tiene una consecuencia, y la consecuencia puede ser que lo afecte directamente a él o que afecte su entorno. Entonces ya hay un tema un poco más de más peso a la hora de actuar. Ajá. Dice ella también que en este momento aparece un fuerte distanciamiento con los padres y un acercamiento fuerte con sus amigos. Yo creo que eso lo empieza uno a ver como desde antes, ¿no? La famosa como adolescencia precoz, ¿no? Que a veces uno diciendo, pues en determinado momento mi hijo cambió, pero yo leía unos autores que decían que había niños que tenían unos comportamientos de adolescentes desde los 8 de los 9 años. Ajá. Entonces, son cosas que sabe uno que va a venir, porque uno en su momento, también cuando fue adolescente, uno le corría más a lo que decían los amigos que a lo que le decían en la casa, porque le parecía más divertido, porque le parecía mucho mejor, porque era sin compromisos, sin miedos, sin tapujos. Y entonces uno decía, salgámonos a la calle a la 1 de la mañana. Uno salía a la 1 de la mañana porque mi amigo me dijo, tirémonos por ese voladero, vámonos para... Entonces, o sea que vos fuiste de los que tocaste timbre y salías a correr. Claro. Porque los amigos lo hacían. De hecho, yo me volaba del colegio, Juanca, y yo vivía en el Quindío, y allá es muy famosa la línea. La línea es pues una de las carreteras principales aquí en Colombia. Y yo me volaba del colegio con mis amigos y nos íbamos agarrados de las mulas a la línea. Y nos íbamos a comer moras. Sí. Respecto a que esta etapa es una etapa donde los amigos ejercen una fuerte influencia sobre nosotros. Recuerdo que de niño teníamos unos amigos y un día nos reunimos. Cerca de donde nosotros vivíamos había una casa, y en esa casa tenían unas naranjas que considero que eran las mejores, o una de las mejores que he probado, supremamente dulces. Ante ese atractivo, nuestros amigos nos incitaron malévolamente a que nos entráramos en la casa de atrás y que pasáramos por un alambrado de púas que ellos tenían para poder cruzar hasta donde estaban las naranjas. Entonces nosotros, locamente motivados, llenos de adrenalina, nos introdujimos en esa casa y estábamos cerca de adquirir nuestro precioso botín
de embolsarnos muchas naranjas, cuando uno de los amigos nuestros empezó a gritar de una forma tan fuerte que todo lo único que pensamos es que nos iban a agarrar dentro de la casa, que nos iban a encontrar los propietarios de la casa, y ante ese grito todos salimos corriendo, no sabíamos por dónde salir, nos metimos por un lado, nos metimos por el otro lado, hasta que logramos salir, corrimos y después nos reímos como locos, y a mí me sirvió como experiencia para nunca más volverme a meter por la seducción de otros. ¿Por qué lo hacíamos? Porque es una etapa donde es más importante lo que dicen los amigos que lo que te puede pasar. Sí, claro, no mide consecuencias, o sea, no, sencillamente como que vive el momento. Y mire, Juanca, que algo que estás contando, a mí me pasó una vez que nos fuimos nosotros también teníamos el vicio de meternos a las fincas a coger naranjas o a coger guayabas. Ahí en el Quindío se da mucho también la guama. No sé si la conozco. Sí, entonces nos íbamos a comer guama y una vez estábamos con uniforme de física y estábamos todos estrenando uniforme de física porque estábamos recién entrados al colegio y nos metimos a una finca a comer guayabas. Para poder entrar a la finca, como muy similar a lo que vos decís, que toca uno abrir los alambres y meterse por en medio. Y me acuerdo que nosotros al fondo veíamos la casa. Pues resulta que en ese momento nosotros escuchamos unos perros. Y entonces todos que no nos bajemos del árbol. Todos nos quedamos en los árboles trepados, que nadie baja del árbol. Resulta que yo tenía un amigo que llamaba Rara. Nosotros le decíamos Rara porque él no podía decir cigarrillo, sino que él decía cigarrillo. Él no decía ferrocarril, entonces nosotros le decíamos Rara. Y Rara estaba abajo de los árboles. Cuando de un momento a otro, yo no sé, nosotros veíamos que el señor venía corriendo, pero la casa estaba como en una montaña. Entonces nos decían, no, aquí que el señor llegue de la montaña acá. Nosotros ya salimos hace rato, entonces veníamos, no le prestamos atención al señor. Pero los perros, esos perros salieron corriendo y como en 2 minutos los teníamos ahí. Y claro, cuando veíamos que los perros estaban llegando, nos tiramos de los árboles y salimos a correr y Rara estaba ya abriendo alambres para poder salir. Y en una de esas salimos todos, pero la embarrada era que Rara estaba adentro de la finca. Él nos estaba abriendo desde dentro, o sea, él no salió y nos abrió, sino que él estaba adentro. Entonces, claro, todos salimos y salimos a correr y lo dejamos a él allá. Cuando nos devolvimos, él había intentado salirse por los alambres, pero resulta que un perro lo tenía agarrado. Lo venía agarrado de la barriga. Ay. La barriga es el estómago para muchos. Ah, bueno. Ay, no, cuando nosotros vemos ese perro así y ese man con ese perro, o sea, literal el perro estaba colgado. Y nosotros dele palo a ese perro para que lo soltara y ya el señor llegaba y el señor con una escopeta daba disparos al aire. No, nosotros más asustados y entonces arrancamos, pues en ese momento de coger a Rara y sacarlo de allá, le rasgamos todo el uniforme de educación física que estaba estrenando. Y eso no era todo, ahora ya lo había mordido el perro, el uniforme estaba roto, ahora ¿cómo le íbamos a decir a la mamá qué le había pasado? Si nosotros estábamos en el colegio. Claro. No, ese día él no quería ir a la casa. Por lo que yo te decía, muchas veces nosotros no dimensionamos el tema, sino que simplemente como que listo, hagámoslo, pero llegamos a un punto en que ya no sabíamos cómo solucionar una cosa como esa, porque nos enfrentábamos a una situación de que la mamá sabía que el man estaba en el colegio, teníamos un tema complicado porque lo había mordido un perro, entonces tocaba llevarlo al médico. Y aparte de eso, el uniforme estaba destrozado. Sí. O sea, teníamos 3 grandes conflictos que no sabíamos qué resolver y adivine qué era la más fácil. Rara, Dios lo bendiga. Váyase para la casa y cada uno para su casa. Y al otro día preguntarle. Entonces ya el otro día le preguntan, no, pues si Rara viene,
pues no pasó nada, pero donde Rara no venga, no, algo que pasó, no sé, que ya empezamos, y claro, el otro día llegar al colegio y como que no sabíamos qué pasar, pero esa fue nuestra solución. Ajá. Vaya, ponga la cara usted solo y sus amigos que son tan importantes para usted, no cuente con ellos. Ya, hay algo muy importante, como padre, frente a esa situación, pero hay algo muy importante que habla a Bárbara Tovar, la psicóloga española, y ella habla acerca de acompañar al adolescente frente a un comportamiento o frente a una conducta que no es la correcta, que ya él empieza a mirar lo que es correcto o lo que no es correcto, lo que tiene que ver con la moral, para acompañar a ese hijo en una situación que no es la adecuada, para no tirárselo tampoco, porque muchas veces el pelado se deja solo, se le juzga mal, se le viene con todas esas cosas de que es el peor, y esas cosas quedan grabadas en la mente, y lo que vos decías, lo que uno edifique, lo que uno le hable, como uno lo corrija, va a ser muy importante para esa etapa. Como esa mamá o ese papá que va en esa tabla sobre la ola y empieza a acompañarlo, no lo grita, sino que sencillamente lo dirige y lo va soltando para que él se vaya enfrentando. Hay una tercera ola que Bárbara Tovar define como capa, y ella dice que va de los 20 a los 24 años. Ella dice que aquí el individuo ya piensa en el futuro. Pues yo creo que ahí ya es porque es un poco más consciente, ¿no? Ajá. Que de las decisiones que tome va a depender mucho su futuro. Si él, si digamos, decide... Casarse, por ejemplo. Exacto. O decide terminar su universidad, o decide... Seguir con los amigos malos, bueno, los amigos que practican cosas incorrectas. O, digamos, emprender un negocio, como ese tipo de cosas. Ya es un poco más consciente que se está proyectando hacia un futuro. Y que las decisiones que tome en esos momentos, pues de alguna manera le van a generar como esos resultados a futuro, exacto. Ya. Entonces de pronto es un poco más consciente, ¿no? Sí, ya es más consciente y ya tiene la capacidad de gestionar, por ejemplo, ideas complejas, decidir él solo entre qué es lo más adecuado, qué es lo más pertinente. Bueno, cada una de estas etapas o cada una de estas olas requiere de un acercamiento distinto, y es bueno conocerlas porque en la medida que las conocemos sabemos más o menos cómo abordar. Y otra cosa es que no es un mal que no tiene remedio, es un estado por el que pasamos todos los seres humanos, y estaremos hablando acerca de por qué esos adolescentes actúan así, qué pasa en el cerebro de ese adolescente. Él no toma esa decisión porque sí, porque es la etapa, hay una transformación, hay un cambio en su cerebro, como sucede más o menos en la metamorfosis, ¿no? Hay unas transformaciones necesarias y esas transformaciones se van dando en ellos. Entonces, a mí una de las cosas que me ha ayudado más o menos es saber que en el caso de mi hijo está en una etapa, está llegando a otra, su cerebro está haciendo, por decirlo así, está teniendo un cambio, y es ver cómo lo acompaño, es ver cómo le ayudo para que él tenga un crecimiento, por así decirlo, sano, y que cuando ya llegue a esta etapa ya tenga la capacidad de gestionar de forma clara su futuro y todo lo que viene por delante. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea bueno, que sea de provecho, que les sirva. No se olvide de darle like, no se olvide de suscribirse, porque a través de esta suscripción ustedes nos van a estar acompañando. Queremos seguir trabajando otros temas que van a ser muy importantes para ustedes. Bueno, sin más, chao, chao, que Dios los bendiga. Gracias.